Hoy hablaremos sobre un tema que pues ha sido muy solicitado por usted. Ha sido un tema del que ya habíamos comentado que pudiéramos desarrollarlo. Me refiero a la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Es una religión? ¿Es una secta? Evidentemente es una sociedad secreta, eso sí es. Hoy hablaremos pues sobre los orígenes de la masonería, qué es lo que la inspira, qué la mueve, qué es, cuáles son sus fines, hacia dónde se dirige. Y hablaremos también sobre algunos otros grupos, algunas otras sociedades secretas que están muy vinculadas con la masonería. Además, explicaremos por qué son incompatibles la fe cristiana, el cristianismo, la fe de la Iglesia, con esta institución, la masonería. Así que quédese con nosotros. Me da gusto saludarle. Sea usted bienvenido a este programa, La Libertad de Creer. Comencemos con esta nota que nos habla sobre los orígenes de la masonería. Leche Alpura presenta. Los orígenes de la masonería se remontan al siglo I de nuestra era, en la corte del rey Herodes Agripa, donde se decidió perseguir y exterminar a los cristianos mediante un grupo persecutor criminal fundado el 24 de junio del año 43, ideado por Hiram Abiud, presidido por Herodes e integrado por 9 miembros del Sanedrín. Se autodenominó la Fuerza Misteriosa o la Hermandad y su fundación quedó registrada en 9 manuscritos resguardados por sus 9 fundadores, quienes juraron entregarlos solo a sus sucesores a fin de que se sumaran a la persecución del cristianismo generación tras generación. El nombre de masonería surgió hasta el siglo XVIII. En el año 1717, también el día 24 de junio, 2 herederos de aquellos 9 fundadores, Abraham Levi y Abraham Abiud, acordaron darle a la hermandad un carácter internacional con los falsos fines de igualdad, libertad y fraternidad. También acordaron cambiar el nombre por el de francmasonería y en vez de llamarle templos a sus lugares de reunión, les llamarían logias. Esta información la atestigua el manuscrito de Laurent, uno de los nietos. Con la unión de 4 logias se formó la Gran Logia de Londres y de Westminster, de la que su primer gran maestre fue Anthony Sayer. 5 años después, en 1723, 2 pastores protestantes de Saguyer y John Anderson redactaron la primera regla de la masonería, conocida como Constituciones de Anderson, para ocultar los propósitos de persecución a la Iglesia Católica. La masonería adquirió así un nuevo rostro bajo los principios de tolerancia y como un centro de unión entre todos los hombres, sin menoscabo de raza o religión. Algunos católicos incautos, ignorantes de su origen y objetivos, fueron invitados a formar parte de la masonería con el objetivo de penetrar a la Iglesia y combatirla desde dentro. La masonería proclama la existencia de un gran arquitecto del universo, pero rechaza que ese gran arquitecto sea Dios y que Jesús de Nazaret sea el redentor de la humanidad. Esto para empezar. Hace apenas 2 semanas estábamos hablando aquí sobre los ataques a la iglesia con José Alberto Villasana. Salió el tema, claro, pues los ataques a la iglesia desde siglos han venido, muchos de ellos de la masonería, y decidimos hacer este programa. Así que, José Alberto, gracias, bienvenido. No, gracias por la invitación nuevamente. Vamos a darle este tema y me parece que hoy vamos a romper así una cosa como no escrita, que es como que está prohibido hablar de esto. ¿Cuál está prohibido, hombre? Acabo de estar en el Palacio Nacional en una exposición hace poco que lo abrieron con motivo del Bicentenario. Y ahí están, bueno, casi una logia, ¿no? Y el triángulo y el ojo que todo lo ve. Y además en la exposición, ornamentos masónicos, los mandiles, los baúles con el compás, con la escuadra. ¿Cuál prohibido, no? Sí, hay esa creencia por el hecho, como tú lo decías hace un momento, de que se trata de una sociedad secreta. Entonces, como tal, mantiene muchos de sus doctrinas, sus ritos en secreto, y precisamente esa es un poco la hermética con que se maneja, y por lo mismo se cuidan mucho, por ejemplo, de externamente decir quién es masón. Se reconocen entre ellos solamente. Y otros abiertamente, sin empacho, lo dicen, ¿no? De Benito Juárez, lo sabemos. Bueno, ¿no? Lo sabemos por la historia. Ya sabemos que Benito Juárez, al igual que Maximiliano, eran masones, pues porque la historia de México no se entendería si no es esta lucha
entre la masonería europea y la masonería yorquina. Benito Juárez era del rito yorquino y Maximiliano de Habsburgo el rito europeo, escocés. Del escocés. Exactamente. Además, no es secreto, pues cada día que se celebra el natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo, pues ahí va toda la gran logia del Valle de México, forman dos filas porque pasa el espíritu de Juárez entre ellos. Entonces ahí de secreto no hay nada. Sí. Está a la luz de todos. Así es, pero es secreto, por ejemplo, en esta nota que acabamos de ver, el origen, ese origen que tiene, lo mencionaba la nota, en la corte del rey Herodes. Ahí sí hay pues como un hermetismo, no se quiere hablar de esto, porque además esos manuscritos fundacionales solamente se iban transmitiendo de generación en generación. De estas 9 cabezas de pues miembros del Sanedrín, que con el rey Herodes en el año 43 fundan la Fuerza Misteriosa, que es el origen institucional de la masonería, solamente van transmitiéndolo al heredero, normalmente al primogénito o al hijo más inteligente. Y entonces se va añadiendo generación tras generación quiénes son esos hijos y cuáles son los actos, los eventos de esa época. Entonces es hasta el siglo XVIII donde se traduce por primera vez del hebreo uno de esos manuscritos al francés, al árabe, al portugués, al español finalmente, y sabemos ya entonces cuál es este origen, digamos, más hermético, más oculto. Si bien todavía podríamos irnos un poco más atrás, en cuanto que muchos de los simbolismos, por ejemplo, proceden del Antiguo Testamento. Es decir, cuando el rey Salomón va a ver al rey de Tiro, Hiram, para pedirle los cedros del Líbano para construir el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, en realidad Hiram no era rey de Tiro. Si vemos bien el libro de los Reyes en la Biblia, era un gran constructor, una persona que conocía los secretos de la construcción, sobre todo de la fundición del cobre, del hierro, de la plata, del oro, y los mantenía como secreto.